En tiempos en los que el modelo de Shannon y Weber ocupa el centro de la escena, un grupo de psiquiatras, lingüistas, antropólogos, sociólogos, matemáticos, entre otros, plantean la necesidad de la elaboración de un modelo de comunicación propio para las ciencias humanas que constituya una alternativa al modelo lineal de la teoría matemática y enfoque a la comunicación como un proceso social de puesta en común y participación. Este grupo de investigadores, entre los que destacan Gregory Bateson, Ray Birdwistel, Edward T. Hall, Erwin Goffman, Paul Watzlawick, entre otros, serán denominados como miembros del Colegio Invisible, dado que no contaban con una universidad única y formalizada. Paul Watzlawick nació en Village, Australia, en el año de 1921. Estudió en la Universidad de Venecia las carreras de Filosofía y Lenguas Modernas y posteriormente hizo prácticas de psicoterapia en Carl Jung Institut de Zurich, Suiza. A la edad de 36 años comenzó a ejercer como docente en la Universidad de San Salvador y luego se integró en el Metal Research Institute en Palo Alto, California. Permaneció en Palo Alto hasta el final de su carrera académica, en donde también enseñó en la Universidad de Stanford. Fue uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana y el constructivismo radical, y de lo importante de la referencia en el campo de la terapia sistemática y la psicoterapia, junto a dos colegas, Jackson y Devine. Publicó Human Communication en el año de 1969. Escuela de Palo Alto en la historia del pensamiento comunicacional. Desde el primer tercio del siglo XX hasta la actualidad, la teoría de la comunicación se ha ido construyendo desde perspectivas muy diferentes. Desde la teoría físico-matemática de Shannon Weber, conocida como teoría matemática de la información, hasta la teoría psicológica con base a la percepción, puesta por Abraham Moles, pasando por una teoría social con base en la lengua Saussure, con base en la antropología cognitiva Levi-Strauss, o con base en los enfoques interaccionistas y sistémicos Bateson, Watzlawick, Goffman y aún más. También han destacado las aportaciones en el campo de los efectos de la comunicación de masas, un ámbito representado por los nombres de Laswell, Lasarfeld, Berlelson, Holwath y las teorías críticas de la comunicación promovidas desde la Escuela de Frankfurt por intelectuales como Adorno, Horkheim y Mascour, entre otros. Este panorama pone en evidencia la complejidad del asunto, las múltiples aportaciones con los que han tratado de dotar de coherencia o los que conocemos como teoría de la comunicación. Ello es resultado, entre otros factores, de la polisemia misma del concepto de la comunicación. En un contexto más determinado, como tal, la comunicación obedece a ciertos principios. Principios de totalidad. Implica que un sistema no es una simple suma de elementos, sino que posee características propias, diferentes de los elementos que lo componen, tomados por separado. El principio de casualidad circula, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retracciones. Y el principio de regularización, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que precisamente permiten el equilibrio del sistema. Estos tres principios son la base de las principales aportaciones de la Escuela de Palo Alto. Aportes e ideas básicas de la teoría de la comunicación humana. Desde los años 50, los investigadores de la llamada Escuela de Palo Alto, también conocida como Colegio Invisible, dieron cuenta de las situaciones globales de interacción de las que participaba el ser humano.
Si bien durante esa época el modelo lineal de comunicación propuesta por Shannon y Weber gozaba de una posición dominante en la reflexión teórica sobre la comunicación, algunos investigadores norteamericanos trataron de partir de cero en el estudio de los fenómenos comunicativos. Fue así como se pasó del modelo lineal al modelo circular de la comunicación, enormemente influido por las ideas de la cibernética, de la que proviene el concepto de feedback o retroalimentación. Para los representantes de Palo Alto procedentes de disciplinas como la antropología, en el cual se encontraban Gregory Bateson, Ray Kurzweil, Edward Hall. En la sociología estaba Erving Goffman y en la psiquiatría estaba Paul Watzlawick y Don Jackson. Entre otras, la investigación y la reflexión sobre la comunicación solo puede darse a partir de la formulación de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son entre los millares de comportamientos corporalmente posibles los que retienen la acultura para construir conjuntos significativos? Para hallar respuesta a esta interrogante, los investigadores del Colegio Invisible partieron en un primer momento de 3 consideraciones básicas. La primera es: la esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. La segunda es: todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. Y por último, la tercera es: trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación. Axiomas de la comunicación. Según Watzlawick, Beagle y Jackson, en 1971, es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás. En un segundo lugar, en toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos relacionales entre emisores y receptores. Como tercer elemento básico, tenemos: los autores señalan que la definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes. El cuarto axioma apunta de que la comunicación humana implica 2 modalidades: la digital, lo que se dice, y la analógica, como se dice. El quinto y último axioma establece que toda la relación de comunicación es simétrica o complementaria según se base en la igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella respectivamente. Paul Watzlawick, uno de los representantes más importantes del Colegio Invisible, considera la existencia de una serie de cuestiones que siempre están presentes en los actos comunicativos y que reflejan condiciones de hecho de la comunicación humana. Watzlawick los llama axiomas por su condición de cumplimiento indefectible y dentro de su elaboración teórica sobre la comunicación humana enumera 5. Número 1. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Es imposible no comunicar. Número 2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Es decir, además del significado de las palabras, cualquier acto comunicativo provee información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan, y también sobre cómo la persona receptora va a entender el mensaje. Número 3. La naturaleza de una relación depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece. La comunicación puede ser entendida como una serie ininterrumpida de intercambio de mensajes. Sin embargo, los participantes en este proceso siempre introducen lo que se denomina por los teóricos de la comunicación humana como puntuación de secuencia de hechos, que implica la estructuración del flujo comunicacional dentro del cual tanto el emisor como el receptor interpretan su propio comportamiento como reacción a la del otro. Número 4. En toda comunicación existe un nivel digital, lo que se dice, y un nivel analógico, lo que no se dice. La comunicación implica la transmisión de un contenido, nivel digital, pero también es importante el modo en el que este es transmitido, el nivel analógico. Número 5.
Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Si la relación de las personas comunicantes tiende a ser igual en su conducta recíproca, será una relación simétrica. Y es la que se presenta, por ejemplo, personas en igualdad de condiciones como lo son los hermanos, amigos, etc. El planteamiento de estos axiomas rompe con la visión unidireccional o lineal de la comunicación. De alguna manera, los axiomas marcan el inicio para comprender que la comunicación no es solo cuestión de acciones y reacciones, es algo más complejo y debe pensarse desde un enfoque sistémico, a partir del concepto de intercambio. Los axiomas de la comunicación vienen a conformar el modelo relacional sistémico que enmarca toda la reflexión sobre los fenómenos comunicativos realizada desde la Escuela de Palo Alto. En una situación comunicativa, por tanto, es la relación misma lo fundamental que hay que estudiar, más que las personas que están implicadas en ella. La teoría de la comunicación humana en el contexto de la producción de Paul Watzlawick y los autores de la Escuela de Palo Alto, la teoría de la comunicación humana es la suma de los trabajos realizados, ya que en ella se recogen no solo aspectos teóricos generales acerca de la pragmática de la comunicación humana, sino que también se exponen análisis prácticos de casos que ilustran la teoría, sobre los casos prácticos enmarcados en el ámbito de la psicoterapia. Son precisamente las últimas obras del autor, quien falleció el 31 de marzo del 2007. La importancia del libro en el pensamiento comunicacional, papel histórico y vigencia actual. Pese a que el enfoque sistémico en la comunicación no goza de una legitimidad absoluta en el campo académico de la comunicación, donde hallamos mucha mayor presencia en los enfoques sociológicos, críticos, culturalistas y funcionalistas, puede decirse que la teoría de la comunicación humana es un clásico dentro de nuestro campo de estudios, y lo es, sobre todo en el marco de la reflexión conceptual y teórica de la comunicación. Se trata de una de las únicas obras cuyo objetivo fue construir una teoría de la comunicación humana, y ello ya es una novedad, en el contexto de un campo académico donde existe mucho más trabajo empírico que teórico.